clase política del pueblo sin duda, en eso coincido al 100%. Claro. Pero fíjate que la política, por no ponerse en, el político nunca va a querer ponerse en contra de la población, porque son votos que pierde. Y sí, ¿Entendés? Entonces, ¿qué hace? Pone en contra una población con otra población. ¿Me explico? El político sabe que si empieza a tirarle plata a la gente que no tiene nada, y esa gente va a empezar a aplaudir, ¿me entendés? y de cierta manera es que el modelo político que veníamos viviendo hasta ahora, lastimosamente. ¿Y qué hace, por ejemplo, Cambiemos? Cambiemos capitaliza la indignación de esa situación. Que Exacto. no, yo no, que no estoy diciendo que es inválida, todo lo contrario, me parece que la indignación está justificada. Pero creo que la raíz del problema pasa por el hecho de lo que yo dije al principio del programa. Para mí el desarrollo político y económico de un país pasa que la clase baja empiece a convertirse en clase media, que la clase media empiece a acomodarse. Es que exactamente, la única manera de salir, digamos, de una situación de precariedad, como le llaman los de izquierda o lo que sea, es desarrollándote como individuo. Vos la única manera que podés salir de la situación, porque el tema acá en Argentina siempre fue combatir la riqueza, siempre combatiendo al capital, siempre combatiendo la riqueza, como si fuera algo malo, pero después, bueno, victimizando la pobreza. Pero nunca se habló de realmente, che, ¿cómo se sale de la pobreza? ¿Realmente robándole a un otro se sale de la pobreza? ¿Sacándole a las otras personas que le va un poco mejor se sale de la pobreza? Y la verdad que si vamos tanto a lo teórico como a lo práctico, no es la solución. No es la solución, ¿por qué? Porque en Argentina lo venimos probando hace un montón de años y claramente los resultados fueron pésimos. Porque la mejor manera del desarrollo de un país, de una nación, es que cada uno de los individuos se desarrolle por sí mismo. Y así también es como se logra la tan ansiada libertad, siendo libre no solo en lo social, en la opinión, en poder hablar libremente, poder decir lo que quiera, lo que uno piense, sino también por el lado económico, tener tus propios recursos para manejar tu vida, no depender de un otro. Porque también pasa con los planes, ojo, y esto yo lo vi mucho en los barrios y sobre todo con el plan potencial trabajo, que estaba justo trabajando en unos barrios, en unos comedores, y también hay gente que realmente no quiere eso. No quiere eso y decía, che, pero yo vengo a laburar porque nos pidieron que hagamos tal tarea social y tal cosa, y de los 30 que estamos cobrando el plan, que estamos manejados por este puntero, porque se manejan así, ya lo hemos hablado, tal puntero nos maneja, y la verdad que uno no vino, el otro no, el otro, o sea, no tienen trabajo, porque hablan de que no hay trabajo y demás, pero para cobrar ese plan se pidió el potencial trabajo puntualmente, que tenían que hacer tareas sociales, y no iban. Y sin embargo había uno o dos que sí iban, y decían, che, por todos estos otros terminamos pagando las consecuencias a todos, que es lo mismo también que pasan lo público con los que son realmente ñoqui del Estado, porque hay que usar las palabras como son, porque hay un montón que son ñoqui, que no trabajan, que no hacen nada, y después tenés gente en el Estado que realmente labura, y la indignación. ¿Y por qué meto este tema? Porque se relaciona con lo que vos decías, Nígel, y con lo que nos contaba Natalia, diciendo, che, este país lo que generó fue mucha indignación de que los que hacen las cosas bien y que los que realmente se esfuerzan y los que realmente quieren progresar, al final siempre se ven perjudicados por los que no. Y eso creo que es uno también de las grandes bases de este país, mezclando otra vez con la ley base, que son las cosas que se quieren cambiar. Basta de que el que realmente se esfuerza, que del que realmente quiere progresar, no pueda hacerlo por los otros que no quieren hacerlo o porque prefieren la cómoda. Porque por un contacto político, por un negocio político, tienen privilegios que el otro no los tiene. Que encima en este país ya cuesta, salir a flote cuesta muchísimo. Porque hay que levantarse temprano todos los días, porque hay que hacer las cosas. Siempre ser responsable conlleva esfuerzo. Y sin embargo, los que no lo hacen tienen casi los mismos beneficios que el que lo hace. Entonces, bueno, creo que tenía que ver con lo que vos hablabas, de ese humor social, Tiene que ver de y ese tiene que tema ver con la ley base. ético-moral de lo de que se generó esa grieta, que los políticos la alimentaron. Obviamente uno rompiéndose el lomo indignado, y el otro a su vez, che, esto me conviene, porque si soy amigo de tal político tengo un puestito en la MUNI, porque si yo me quedo acá y voy y le junto a los votos del barrio, yo tengo el plan asegurado. Entonces creo que fue una de las cosas también que dividió y que lastimó mucho a este país. No sé si era un poco ese el punto al que vos querías ir. Sí, no, porque, a ver, ¿qué decíamos al principio en el primer bloque de la ley bases? Justamente para que se desarrolle económicamente el país, una de las cosas que se tienen que generar es confianza. Confianza en las leyes, confianza en la moneda, confianza en los políticos, confianza en la situación. Y otra cosa que acompaña la confianza es el humor social. Totalmente. Es el humor social. Y el humor social es importante para los argentinos. ¿Entendés? Porque capaz que el inversor extranjero
le da igual. No, ¿Qué le ven importa? otros factores. ¿Qué le importa al inversor extranjero el humor social del pueblo argentino? No le interesa, el loco capaz que ve, bueno, puede invertir, es rentable, invierte. Y Bueno, sí. Y en eso, perdón que meta, genial. pero por algo los mercados están. El mercado argentino es uno de los que más está creciendo, es de los que más está remontando, y por eso también lo que vos decías, hay una separación entre el humor social, la realidad, y entre el inversor. El inversor lo que busca son reglas y leyes claras, en cambio los que vivimos dentro del país son otras las cosas porque lo vivimos, porque estamos adentro, vivimos el día a día. Claro, el argentino, la clase media, las pymes, que yo quiero que se desarrollen para que se crezca económicamente el país, para que haya salir del estancamiento económico que tiene, es la confianza. La confianza aplica para el extranjero y para el argentino. Pero también que el pueblo argentino no esté indignado. Porque vos cuando estés indignado, ¿qué haces? Te vas. Sí. No haces nada porque estás enojado. ¿Me entendés? Y eso solo afecta al pueblo argentino. Eso es una espina, un clavo en el pie que tiene el pueblo argentino. ¿Me entendés? Entonces, las dos cosas deben solucionarse. Sobre todo para que pueda desarrollarse y crecer la clase media. Totalmente, y volviendo un poco a lo de la ley base y lo que se quiere lograr, eso que vos dijiste, el humor social y todo, también ayuda a dar un hincapié a hacer las cosas mal. Che, si al final los impuestos que pago no los veo reflejados, Claro. si al final veo, porque esa otra realidad también, hay muchos negocios en Argentina que hacen todo en negro, es una normalidad, lo vemos todo y lo sabemos todo. Si nos ponemos a pensar, es algo ilegal. O sea, evadir impuestos es ilegal. Pero si vamos a la realidad argentina, es la gran mayoría. Hoy estamos hablando que el mercado negro es más grande que el mercado legal. O sea, es increíble, pero el mercado laboral en blanco es más chico que el mercado negro. Entonces tenés dos cosas ahí. Una, que te das cuenta que este país no da la posibilidad, si vamos al caso de la gente que sí lo quiere pagar, que realmente le cuesta muchísimo. Y por otro lado, el que dice, che, la verdad, tal cosa, porque si yo al final los impuestos que pago no van a donde tienen que ir, se lo terminan choreando todo, se terminan robando todo, prefiero hacer las cosas en negro y listo. Y después de última, si me enganchan, bueno, ya sé que me van a cobrar una multa y ya con lo que no aporté durante todo ese tiempo ya la prorrateo a la multa, y eso es moneda corriente en este país. Entonces te das cuenta cómo esas reglas del juego, esa manera de manejar, hizo que la gente también, el argentino, empiece a pensar en, che, no, mirá, ni me conviene, porque al final si pago todo el impuesto y hago todo en blanco, termino siendo un boludo. Perdón la palabra, ¿no? Si hago todo en blanco, soy un boludo. Y los que ya están en blanco, como en la pyme que trabajaba yo, decir, che, estamos dentro del juego, no podés salir, pero no damos más, pero estamos ahorcados y tenés que seguir pagando todo esto, porque hay que mantener un gasto público que es enorme. Y en eso lo vuelvo a repetir y vuelvo a hacer hincapié, porque cuando se habla de recortar gastos, cuando se habla de privatizaciones, no se habla de la maldad de querer dejar a la gente en la calle, sino que se habla del crecimiento de todos los demás. O sea, por la comodidad de unos pocos, por el negocio de unos pocos, por los privilegios de algunos, terminamos perjudicando a toda una sociedad. Porque algunos se llenen los bolsillos, no puede pagar todo el trabajador y toda la pyme que quiera hacer las cosas bien. No puede ser que a la pyme y al trabajador argentino lo maten a impuestos para que un par que están metidos en una empresa pública se la estén rascando y no generen nada. Que a su vez son totalmente deficitarias y a su vez en un 50% más, para ser totalmente bondadoso, están metidos con casos de corrupción y de lavado de dinero. Otra de las cosas que salió a flote ahora es de los fondos fiduciarios. Cómo los políticos tenían fondos donde ponían plata, sacaban plata y no lo justificaban. No aparecía en ningún lado, no se podía saber, no se sabe, no dan justificación al pueblo sobre la plata que manejan y se roban, porque literalmente se la roban. Y estamos hablando otra vez no de millones, de miles de millones que se robaban. Entonces creo que los fondos fiduciarios es un tema que todos los argentinos lo tenemos que tener en cuenta, porque es uno de los principales o mayores robos de la historia de la política argentina. Eso que decís de los fondos, si uno quiere buscar para tener referencia, para saber de lo que se habla, durante los debates presidenciales, cuando había 5 candidatos todavía, tal vez recordarás que cada uno hizo su declaración jurada de patrimonio. Y sí, no, Massa no sé cuánto tenía. Massa había declarado, no sé, 800.000 pesos había declarado, pero no para nada. La única que te creo es, no sé, Bregman, que declaró como, no sé, 50.000 pesos, creo que declaró. Sí. Pero tampoco me igual, cierra, pero bueno.
Bregman viajaba en Bondi, ponele que te lo creo, pero... Bueno, llegó el helicóptero al debate, Ah, sí, pero sí, bueno, me acuerdo llegó de el eso. helicóptero al debate, pero bueno, viajamos. Pero viajaba en Bondi, pero bueno, Massa tenía como 800.000 pesos declarado, era raro, Y sí, raro. O sea, nada, y otra de las cosas cuando el tema bueno, de eso, Alberto en el también, debate todos tenían la declaración jurada de cuánto patrimonio tenían, lo pueden buscar, es información pública. sí, que no coincida. Y con el tema de los fondos fiduciarios, ¿con qué lo iba a enganchar? No, yo quería dar ese ejemplo respecto del Ah, patrimonio de los políticos. Está. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo de las leyes base, lo que hablábamos, es básicamente el cambio que se quiere lograr, es ese el tema. Por ejemplo, yo quiero tirar algunos datos que estuve viendo, porque hablaban de del monotributo. Por ejemplo, el monotributo más bajo de todo, de clase A, pasa de pagar 12.000 y piquito de pesos, que estaba pagando 12.500 pesos, ponele, ahora van a pagar 26.000 pesos. ¿Y qué estaban hablando en algunos programas, digamos, de la oposición, por decirlo así? Ahora el clase A, el monotributista más chico de todo, va a tener que pagar 26.000 pesos por mes. El monotributista. Sí, pero antes no podían facturar nada. Y ahora, por ejemplo, la facturación de un monotributista clase A se va a los 6.450.000. Entonces estamos hablando que hoy en día un monotributista clase A está hablando de una facturación de más de 500.000 pesos por mes. Creo que es la primera vez que la facturación de un monotributo es medianamente razonable. Estamos hablando de la clase A, o sea, la primera, el inicial. Entonces, por ahí se está hablando de una sola cosa, así, che, ya no pagan más 12.000 pesos, ahora pagan 26. Sí, de 3 veces más, pero ahora pueden facturar 3 veces más. Entonces hablemos las cosas de manera completa, que eso es lo más importante y creo que también los medios de comunicación tienen que colaborar con eso. Obviamente que no, porque son parte del negocio, pero bueno, apelemos a la buena voluntad de los que trabajan en los medios de comunicación de informar de manera certera, sin sesgos, digamos. Entonces decir, che, sí, no van a pagar más 12.000 los clase A, van a empezar a pagar 26.000. Pero ahora ya no van a poder facturar más, no me acuerdo si era 200 y pico que estaba el monto, sino que ahora van a poder facturar casi 600.000 pesos por mes. Entonces te permite desarrollar más el trabajo, te permite que puedas facturar más tu trabajo. Eleva el techo, como decía ahora. Eleva el techo, exactamente. Se está pensando en un tema que tocamos hoy, que no es menor, que es el crecimiento a futuro. Ya no es cuidar lo poquito que tenemos, sino empezar a abrir las puertas, empezar a invertir para crecer a futuro. Que el monotributista que pueda crecer, que el relación de dependencia pueda crecer, que la pyme pueda crecer, que las grandes inversiones puedan venir, que la economía se pueda mover. No, che, me quedo en mi lugarcito porque si subo de categoría ya la facturación no me da, entonces el contador me mata, porque esa otra. Todos los monotributistas están a fin de mes hablando con el contador para ver qué facturaron y qué no. Entonces, eso es lo bueno también de poder hablar con la verdad. Todos sabemos que de cierta manera el 90% está evadiendo de cierta manera impuestos. ¿Por qué? Porque no te dan los números. Entonces, bueno, che, asinceremos las cosas. Esto que se paga es muy bajo, pero la realidad es que tampoco te deja crecer. Entonces, bueno, pongamos un precio acorde y dejemos crecer acorde a lo que tiene que hacer. Entonces, una persona que ahora sale a dar un servicio, así sea, no sé, de cortar césped, de mantenimiento, de jardinería, de lo que sea, hoy en día se te puede hacer una factura, porque ya está dentro de lo razonable, sin que el contador lo mate por lo que tiene que hacer. Y otra persona que estaba en negro y que hacía todo negro dice, che, la verdad que quiero tener un aporte, porque se habla mucho de las jubilaciones. Y un gran problema de este país con las jubilaciones fue la falta de aportes. No solo la falta de aportes, sino la falta de población joven y de gente trabajando en blanco, ya hablamos que son 6,7 millones, no más, que están aportando para las jubilaciones, porque esos fondos por la política argentina ya no están. Toda la plata que se aportó durante años para la jubilación, para todos los que estén trabajando, todos los que se han jubilado, esa plata ya no está, se tiene que generar mes a mes, y eso lo generan los trabajadores activos, que a su vez son cada vez menos. Entonces, si nos importan las jubilaciones, si pensamos en las jubilaciones, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que la gente que esté trabajando en negro empiece a trabajar en blanco, que la gente que esté trabajando en blanco sean cada vez más. Entonces, con la ley base lo que se está buscando es eso. No es el crecimiento ya a corto plazo, decir, bueno, ahora todos cobran mínimo 1.000.000 de pesos, como decía la izquierda, porque eso no existe, porque eso es una mentira y te lleva a la quiebra y al fracaso, y está comprobado en todo el mundo, en Venezuela y en todos los países que se aplicaron. Y eso yo siempre, a eso que decir, bueno, ¿y por qué no cobramos todo 1.000.000 de pesos? ¿Y por qué no 10? Sí, ¿por qué no 1.000.000.000 de pesos cada uno? Claro, ¿por qué no 100 millones de pesos cada uno, digamos? ¿Cuál hay? ¿Por cuál sería el problema? ¿Entendés? Bueno, el problema es evidente, el problema es que no funciona así. Exactamente. Y hablando de Alemania, le pasó en su momento con el nacionalsocialismo,
de decir que empezaron con una política expansiva de imprimir billetes y la gente iba con carretilla. O sea, ya pasaron su hiperinflación y después de la hiperinflación aprendieron. Y no solo le pasó a Alemania, sino que le pasó a varios países de Europa y después ahí decidieron hacer un banco central de Europa y ahí se implementó el euro y demás, resumiendo muy el tema. Y ahora, como no puede imprimir ningún país porque quiere, sino que necesita toda una autorización y todo un tema y tienen que ponerse todo de acuerdo para emitir, como por ejemplo emitieron en la pandemia, pero fue un común acuerdo, entonces los gobiernos ya no pueden emitir porque sí. Entonces, por eso tienen la inflación tan baja que tienen también. Bueno, se habla mucho de que España, si no tuviese su moneda regulada por el Banco Central Europeo, serían la Argentina de Europa, por ejemplo. Totalmente. Y fíjate, por eso yo lo puse ejemplo en realidad al principio. Porque ellos son los que están fuertemente estancados económicamente con el tema de vivienda. Sí, el país que más se apegó al socialismo de cierta manera y son los que más estancados están. Esa es una de las realidades, entonces te das cuenta que la idea no funciona. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. No por un tema ideológico, no por nada, sino porque impiden el desarrollo humano. Para que en una casa crezcan, si son 4 adultos mayores y los 4 trabajan y los 4 generan, a la casa le va a ir muy bien. Si hay uno solo que sale a trabajar y los otros 3 viven a costilla del que no trabaja, y los números no van a dar nunca y van a estar sobreviviendo todos los meses. Es sentido común. Entonces, volviendo a la ley de base, volviendo a todo este paquete fiscal, por ejemplo, que se está haciendo, lo que se está buscando es eso. Che, monotributistas crezcan, monotributistas facturen, sigan creciendo y que el crecimiento que hagan les permita poder saltar de categoría, seguir creciendo hasta que en un momento, si necesitan llegar a relación de dependencia, que lo puedan hacer. Porque también en este país llegar a relación de dependencia era la muerte. Al monotributista que le tocaba hacer ese cambio era la muerte en vida. O sea, ya directamente los números no le daba, tenía que con el contador hacer milagro, empezar a inventar cosas, empezar a comprar, vender IVA. Un desastre financiero porque ya empezaba a demonizarlo, digamos. No le daban los números. Básicamente no le daban los números. Y ahora, bueno, también hablando un poco del monotributo, la última de las categorías, que es la categoría K, pasó de 106 a 377.000 por mes que tiene que pagar. Y vos decís, che, 377.000 por mes tiene que pagar. Sí, pero ahora pueden facturar hasta 68 millones al año. Son $68.000 al año que puede facturar un monotributista. Lo cual, claramente, dividiéndolo, son más de $500 al mes que pueden facturar. Lo cual, che, no está mal. ¿Entendés? No está mal. Entonces, vos decís, che, perdón, le re como loco, dije, sí, 68 millones de pesos, perdón, me confundí los pesos con los dólares. Entonces, lo que pueden facturar hoy en día ya está mucho más acorde a lo que en realidad es. Entonces, eso es lo que se está haciendo, subir todo. ¿Tienen que pagar un poco más los monotributistas? Sí, pero bueno, van a poder facturar mucho más y van a poder blanquear mucho más su trabajo. Y bueno, después con el tema del paquete laboral, lo que más se discutió ahora es el tema del periodo de pruebas. Como para contar un poco a la gente, viste que hoy en día tenía de 3 a 6 meses, dependiendo de la categoría, de periodo de prueba de una persona. En caso de 1 a 5 empleados, o sea, de los negocios chiquitos, hoy en día pueden tener en periodo de prueba hasta un año. Podés tener a las personas en periodo de prueba hasta un año. Después las empresas que tengan de 6 a 100 empleados pueden hasta 8 meses y los que son arriba de 100 empleados tienen solamente 6 meses como antes. Y se incorporó una nueva idea que vendría a ser de los trabajadores independientes, se llama. Por ejemplo, vos empezás un proyecto, sos un emprendedor, empezás un proyecto, podés tener hasta 5 personas trabajando con vos que te facturen todos los meses, pero no entran en relación de dependencia. Porque ahora lo que pasa es que vos le facturabas a una empresa X cantidad de veces y ya automáticamente era relación de dependencia de la empresa. Ahora ya eso no es más así. Podés tener trabajadores independientes que trabajen para vos sin necesidad de contratarlos. ¿Y eso qué es lo que hace? ¿Qué es lo que genera? Que el emprendedor negree a las personas, que el emprendedor sea un explotador. No, que el emprendedor pueda empezar su negocio, que al principio todos sabemos que lo que menos tiene el emprendedor es capital, pero tal vez tiene una buena idea y tiene ganas de crecer, y pueda tener gente, pueda trabajar con equipo, pueda contratar gente para lo que necesite, sin necesidad de que el Estado lo mate con impuestos. Entonces, la verdad que me parece una figura que está muy buena. Y a su vez también pasa, que escuché el ejemplo y demás, por ejemplo con albañiles, por ejemplo con plomero, por ejemplo con ese tipo de servicios, que hoy en día es todo negro. Todo eso, el que contrata a alguien en su casa sabe que están todos en negro. Y sin embargo ahora van a tener la oportunidad de tener a alguien blanqueado
trabajando con ellos. Entonces, sin ir más lejos, la instalación del aire, el que instala aire, siempre necesita uno que lo ayude, porque siempre van dos a instalar los aires. Por dar un ejemplo que se me viene a la cabeza. Entonces no tiene que estar en negro esa persona. Hoy en día, preguntarle a cualquiera que lo vaya a hacer, te puedo asegurar que el 99% está en negro. Hoy en día lo podés tener trabajando en blanco y sin necesidad que el Estado te arruine, digamos, con los impuestos. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que se está buscando con la ley bases? Esto, que el humano se pueda desarrollar, que el individuo se pueda desarrollar, que crecer no sea un pecado, que el que esté trabajando no sea un ladrón, no sea mal visto, sino que el que esté trabajando, generando un producto, un servicio para la sociedad, pueda desarrollarse con libertad para seguir creciendo. Y eso es lo que después va a dar, obviamente, el crecimiento del país. El país va a crecer, va a ser un país desarrollado, ¿por qué? Porque va a tener más productos, más bienes, más servicios a disposición de la gente que va a estar satisfaciendo sus necesidades de mejor manera. Y a su vez, cuando la economía crece, ¿qué pasa? Que crece la economía de cada individuo. Entonces, cada uno tiene más poder de compra más y mejor calidad de vida. Entonces, creo que eso es un poco el resumen de lo que se está buscando. No sé vos, Nígel, cómo lo veas a esto. Y yo te respecto de las dos últimas cosas que mencionaste, lo del aumento del periodo de prueba por un lado y lo de, ¿cómo se llama lo nuevo? Los trabajadores independientes, la figura de trabajador independiente. Por un lado, para comenzar, digamos, tengo una opinión 50-50, ¿no? Del tema del aumento del periodo. De eso se trata este programa, a ver, claro. Cuente. A ver, el tema de los periodos de prueba, tengo entendido yo, por lo que yo tengo estudiado, que es un problema que arranca en los 90 cuando se empiezan a popularizar los llamados trabajos basura, ¿entendés? Ajá. Los trabajos de usar y tirar, ¿me explico? Es un fenómeno del mercado laboral que toma mucha fuerza en los años 90, ¿bien? Esto genera justamente estos periodos de prueba en los que uno entra a un trabajo basura, ¿entendés? No pretendiendo estar mucho tiempo en él, ¿entendés? Uno entra, por ejemplo, a trabajar, no sé, de repartir. Yo te pongo de ejemplo un compañero mío, antiguo compañero mío de la secundaria, que justamente hizo esto, justamente un caso de él. En la secundaria había entrado a trabajar en una pizzería como ayudante, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué entró él? ¿Él entró ahí porque él quería trabajar todo eso en una pizzería? No, él entró ahí porque quería unos pesos, ¿me entendés? Quería unos mangos, ¿me explico? ¿Qué pasó? Justamente antes de los 3 meses, ese muchacho, bueno, lo sacaron, ¿me entendés? Y contrataron a otro. Ahí hay una relación, no digo que esté mal ni bien, ¿me entendés? Hay una relación de interés entre las dos partes, ¿me entendés? El que busca el trabajo express, sabe que busca el trabajo express porque es joven, está estudiando, quiere algo de paso, ¿me entendés? Y el empleador sabe que esa persona va por eso y también sabe que no te quiere contratar mucho tiempo. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque, viéndolo del lado del empleador ahora, en el caso, recién en el lado del que busca ese trabajo, viéndolo del lado del empleador ahora, vos tenés opciones. A ver, conseguir un buen trabajador. O sea, vos si tenés un buen trabajador no lo pateás por cualquier cosa. No, menos en este país. Y también se escucha en todos lados. O sea, eso, no, pero en todo te hablo porque yo me hablo con profesionales de otros países y un buen trabajador vos no lo echás. No. Eso a mí me parece de gente que... Esto de que por ahí el empresario te echa por cualquier cosa, no es tan yo así. no lo he visto. Y de la gente con los profesionales que conozco tampoco lo he visto. Un buen profesional no lo soltá por nada. No. Porque tener un buen profesional en un puesto acomodado, que vos sabés que él se va a quedar ahí en su puestito contento y te va a cumplir re bien, golazo. Es que totalmente, porque aparte el empresario, si hay algo que necesita, es persona que si la contrata para hacer algo, que lo hagan bien. Si tenés una persona que la contrataste y hace las cosas bien, ¿por qué la vas a echar? ¿Entendés? Entonces, bueno, eso también es un punto importante. Es que son dos perspectivas. Está la perspectiva del muchacho que busca un trabajo express. Un trabajo que estás ahí para conseguir unos pesos. Yo me acuerdo de este muchacho que se llama Tomás, que espero que esté re bien. El Tommy, ¿me entendés? Que se fue a buscar un trabajo en una pizzería porque quería plata para comprarse un auto. Y se compró el auto. Buenísimo el muchacho, ¿entendés? Qué buenas épocas. Qué buenas épocas, ¿no? El muchacho fue a trabajar en una pizzería porque quería comprarse un auto y se compró el auto. Obviamente lo llevan los padres. Te compró un auto trabajando en una pizzería 3 meses. Pero era la moral del chico por estar trabajando. Claro. Y estamos en secundaria, ojo, así que bastante admirable. Bien. Pero yendo al caso del empresario, del dueño,
A ver, él sabe que vos estás ahí porque te querés ir, ¿entendés? Él sabe que vos estás ahí para agarrar unos mangos e irte, ¿entendés? Sabe que vos no pretendés trabajar ahí toda tu vida, es normal, ¿entendés? Entonces él justamente no quiere tener que empezar a pagarte antigüedad, ¿entendés? Por eso se da el caso de que te echaban a los 3 meses, ¿entendés? Antes de que termine el periodo de prueba. No digo que es una situación deseable tampoco, pero no estoy diciendo que es una situación deseable, No. porque justamente estoy diciendo que esto surge de un periodo de crisis de los 90 cuando se popularizó el trabajo basura, ¿entendés? Entonces, esta dinámica de trabajo basura se jerarquizó, ¿me entendés? Como que se consolidó en el país, ¿me entendés? La expansión de este periodo de prueba, no sé si es bueno o malo, qué sé yo, eso tendrá que analizarlo en más profesional. Y sí, entra, yo lo estuve viendo un poco, entran un montón de detalles y un montón de rubros que es verdad. Por ejemplo, las constructoras que por ahí necesitan contratos por 6 meses nomás, Sí. y si pasaban los 3 meses tenían que contratarlo ya, pero ya después la obra se terminaba, Claro. entonces no les servía. Entonces ahí empieza cada rubro claro, a ahí es tener complejo. su... Sí, ¿Por qué? Porque ya un año, para mí bastante, personalmente para mí es bastante. ¿Por qué? Porque alguien que labura un año en algo, medio que por ahí ya pretende mantenerse en ese en trabajo. este caso, por lo que escuché, ahí como digo, también conseguir la información está bastante difícil porque los medios de comunicación, en vez de realmente informar, dan opiniones sesgadas, entonces también está difícil conseguir la información concreta. Pero leyendo y demás, vi que era justamente para tipos trabajo como esto, que eran contratos Sí, 6 de meses. un tiempo, claro. 6 meses, o sea, sobre todo para la construcción, que acá con tanta obra pública no estaba tan, pero era eso, eran contratos para una obra, para una cosa que dura X cantidad de tiempo, y después se para y después vuelve a aparecer otra y así. Entonces era un poco planteado hacia eso, digamos. Pero está bueno que dé los dos lados, digamos, que dé los distintos... todo tiene pro y contras. Sí, Si vamos al tiene pro y caso, contra. todo tiene pro y contras. Sí, por eso. Todo tiene dos lados, ¿viste? Por eso te dije, es 50-50, hay que ver. Hay una cuestión también, que en esto estoy más o menos bastante de acuerdo con los liberales, que, bueno, a ver, renunciar. Por eso el caso del trabajo independiente, un proyecto de trabajo independiente que dijiste. Ajá. Cuando se plantea algo así, alguien quiera abrir un proyecto, vos lo charlás con tus trabajadores, no con tus trabajadores, porque este tipo de cosas además está pensado no para que contrate a cualquiera, entiendo yo. Yo no iniciaré un proyecto contratando a cualquiera, ¿entendés? Entonces, alguien de confianza justamente, Sí. conocido, un familiar, alguien que me genere esa confianza a la hora de emprender un proyecto en el cual tal vez no tenga el capital de inversión total lo suficiente para solventarlo yo solo contratando 5 empleados que no conozco. Es que justamente con los emprendedores lo que se busca es eso, sobre todo con tanto joven emprendedor, Claro. Justamente la salida laboral de muchos de los chicos termina siendo eso, entonces decir, che, si hay algo que no tiene un chico, es algo que tenga una situación favorable, Es plata. Es plata. Es plata. Puede tener buenas ideas, puede tener Podés ímpetu, tener buenos puede tener amigos, ganas. podés tener buenas ideas, podés tener amigos con talento, con buenas capacidades, ninguno tiene un peso. Bueno, sin ir más lejos me pasó una vez de chico ayudando a un amigo en el comercio y entraron lo de la FIP. Y yo estaba justo en la parte de adentro y ya me querían que era un trabajador en negro y ya le querían meter una multa. Claro. Y yo estaba nada que ver, y porque estaba ahí estaba queriendo ayudar y a colgar las cosas ahí en el local, estaba dándole una mano. Y ya me querían tomar como que era un trabajador y ya le querían meter una multa y hacer un quilombo bárbaro. Y vos decís, mirá qué loco, o sea, ir a ayudar a un amigo en un emprendimiento, en un negocio y terminar siendo un delincuente y el otro con una multa. O sea, es una cosa de loco. Sí, bizarro. Es una cosa de loco. Entonces, bueno, que se esté por primera vez hablando de cambiar esas cosas. A mí esa propuesta me parece muy interesante. No, a mí también. Realmente cuando estuve escuchando y viendo sobre eso me pareció muy bueno. Y también es real este tema. Por ejemplo, hablamos de Europa hoy y demás. Muchos de los laburos de los jóvenes que se van de acá, porque también enganchando con lo que decía Nati hoy, la gente que se va del país, salvo los que son profesionales y tienen algo armado, van a laburar a Europa y a todos los otros países, de laburo básico, que es lo que se habla siempre, van a Estados Unidos a lavar baños, a lavar cosas. Sí, pero de repente resulta que lavando baño y todo, ya tienen un nivel de estabilidad, tienen algo que acá ni siquiera se garantiza eso. Entonces eso es lo que termina pasando con estas leyes laborales y con este modelo económico que tenemos. Que Bueno, allá, por vos ejemplo, lavando baños podés tener una vida medianamente digna o bien, que acá ni siquiera por ahí, hasta siendo profesional en algunos casos puede llegar. a ver, por Entonces eso, decís, che, ¿qué estamos haciendo mal? por ejemplificar con lo que yo arranqué, en España el pobre es el mileurista.
Exacto. ¿El mileurista le alcanza para alquilar? Sí, el alquiler le sale 700 Ujú. y le quedan 300 para las demás cosas, ¿viste? Sabrá él cómo lo administra. Sobrevivir. Acá, el que gana, el mileurista, uno que lava baño, por ejemplo, como Y vos sí. pusiste ejemplo.